diversas investigaciones que ha mencionado, realizadas a lo largo del siglo pasado, han permitido identificar múltiples factores que afectan al rendimiento escolar, al éxito escolar. ¿Los puede ir detallando cada uno de ellos? Sí. Yo creo que es importante que, aunque resulta difícil, porque, claro, hay que agrupar unas investigaciones con otras, hay que comparar las condiciones en las que se han hecho, y finalmente todo eso, que son investigaciones de tipo empírico, hay que contrastarlo, digamos, con las evidencias de distintos profesionales. Entonces, tenemos, no un siglo, no llevamos un siglo siquiera, digamos que podríamos hablar de medio siglo, 50 años de trabajo como en consultoría psicoeducativa. No tenemos más allá de 50 años. El resto son experiencias informales de la educación del siglo XVIII o demás. Entonces, nosotros hemos considerado, a la vista de todos estos datos, que deberíamos considerar algunos factores como más relevantes y otros como menos relevantes, llegando incluso a algunos a considerarlos prácticamente irrelevantes. En este sentido podríamos hablar del ambiente, es decir, ¿qué factores hay del ambiente, del entorno en el que se desarrolla un escolar? Los factores del ambiente los hemos dividido en de tipo físico, aspectos físicos, y otros de tipo social. En el ámbito físico y familiar se ha estudiado la influencia de las condiciones de la vivienda de un escolar, en concreto del lugar de estudio. ¿Dónde realiza el estudio el escolar? Se estudiaban las condiciones de ruido, por ejemplo, se estudia con ruido, con problemas de temperatura, frío, calor, de humedad, el espacio, poco espacio, el mobiliario, cómo es el mobiliario, la luz, si la luz es de este tipo o de otro, la ventilación, la existencia de estímulos distractores, de si la televisión está puesta, la radio, los juegos, los hermanos. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Pues mire, que las condiciones físicas parecen hacer más costoso el estudio, más costoso, es más duro. Pues bien, las condiciones físicas del entorno en el que se realiza el estudio no se manifiestan relevantes para explicar el fracaso escolar o para explicar el éxito. En una palabra, cuando se ha comprobado que escolares tienen unas condiciones físicas excelentes en el ámbito familiar, fracasan. Y otros tienen éxito. Unos fracasan, otros tienen éxito. Cuando se ha constatado escolares que estudian en condiciones físicas muy deficientes, los escolares tienen éxito y otros fracasan. Por lo tanto, las condiciones físicas del ámbito familiar no se pueden considerar un factor relevante para el fracaso escolar. Simplemente puede ser un factor que hace más costosa la conducta de estudio. Es más costosa, entonces sería un problema, una variable que explicaría una conducta. Es decir, que cuando nosotros veamos si un escolar estudia o no estudia, dice, necesita estudiar más. ¿Por qué no estudia tanto? Pues porque le supone un esfuerzo. Bueno, estudiar le supone un esfuerzo a todo el mundo, ya, pero es que además tiene que estudiar en unas condiciones físicas desagradables, mucho calor, frío, bien, pero no es el fracaso escolar. De ahí que nosotros, a la hora de analizar el posible fracaso escolar, no tenemos en cuenta las condiciones físicas. A la hora de estudiar la conducta de estudio, ya lo veremos, pero el fracaso escolar nunca va a venir basado en malas condiciones físicas del ambiente familiar. Esto puede tener una aplicación práctica inmediata y es en el asesoramiento a familias que tienen un lugar de estudio óptimo para sus hijos, con su mesa de estudio, su buena silla, su buena ventilación, iluminación, y sin embargo
refieren al consultor o al profesor tutor, le refieren que es que su hijo no quiere estudiar en ese lugar, que prefiere hacerlo en un lugar donde hay otras personas en la casa, en un lugar donde puede estar en una posición física más cómoda, que puede ser un sofá, un sillón, pero que para escribir o para hacer la tarea la familia piensa que es peor. ¿Esto qué significaría? Que no necesariamente ha de ser mejor ese lugar de estudio preparado con las condiciones óptimas. No, no lo es. Realmente no es mejor. Las condiciones físicas se han traducido en una variable que hace más probable la conducta de estudio. Lo que lleva al éxito es la conducta de estudio. Y si un escolar le resulta menos costoso estudiar tumbado en el sofá y escribiendo sobre una carpeta, y le resulta más desagradable, se siente peor en una habitación perfectamente instalada, pues realmente lo que es mejor para ese escolar es lo otro. Lo único que ocurre es que los padres lo que tienen que valorar es que realmente el escolar tiene conducta de estudio. Por lo tanto, esto estaría más relacionado con el nivel de activación o la situación emocional en la que está el escolar realizando sus tareas y no tanto con el espacio físico. No, no lo está. De hecho, esas son las conclusiones de muchos estudios e incluso de 2 que llevamos a cabo nosotros hace años. Es decir, no encontramos una influencia relevante entre el rendimiento escolar y las condiciones físicas de la casa. Luego nos quedarían los aspectos físicos del ámbito escolar. ¿Dónde está situado el escolar? ¿Qué posibilidades tiene de distraerse el escolar? Porque el aula tiene unas características que el escolar dice es que me distraigo, o el profesor dice es que se distrae mucho. Las condiciones de las aulas. Claro, consideramos colegios ideales en grandes ciudades con unas condiciones estupendas y luego analizamos escuelas rurales u otros colegios de nivel socioeconómico inferior. Muchos padres consideran que cómo va a tener buena educación su hijo si están en unos barracones prefabricados, ahí no puede ser, y mejor le llevamos al colegio que tiene las mejores instalaciones. Pues no, pues sucede exactamente lo mismo. Las condiciones físicas, las circunstancias de tipo físico del colegio, del lugar de estudio, no se han manifestado relevantes a la hora de considerar el fracaso o el éxito escolar. Pudieran ser elementos que facilitan las conductas atencionales o las conductas de estudio, o condiciones que hacen más costoso eso, pero no son variables relevantes. Resultaría, yo creo que obvio, recordar cómo personas que han tenido un enorme éxito profesional en las ciencias, en las artes, etcétera, y estudiaron en escuelas en condiciones totalmente, hoy a lo mejor ya ni autorizadas sanitariamente, con frío, con ruidos, situadas muy lejos, tener que caminar durante horas para llegar al colegio, y esas personas han alcanzado el máximo éxito, o un éxito en el sentido de que no es un desastre. De manera que esto vienen a ser, acudir a esto es como buscar excusas externas, es como desresponsabilizar a otras personas de las condiciones. Esto no es así. Las condiciones físicas del entorno en el que se estudia no son variables influyentes relacionadas claramente con el fracaso o el éxito escolar, sino indirectamente influyentes a través de la conducta de estudio. De manera que no son factores de tipo relevante, a diferencia muy grande, una diferencia tremenda, que la constituyen los factores de naturaleza social. Ahí tenemos que hacer justamente el énfasis al contrario. No se ha dado tanta importancia a algo que sí la tiene, y es que los apoyos sociales, los modelos sociales, sí están claramente relacionados con el éxito escolar. ¿Qué quiere decir claramente relacionados? Pues que en la mayoría de los casos de éxito encontramos apoyos sociales, y en la mayoría de los casos de fracaso encontramos ausencia de apoyos sociales. Bueno, esa mayoría, querría decir, el término mayoría quiere decir que no es que esto
que el apoyo social lleve al éxito o al fracaso? No, no, claro. Es que estamos hablando de que no hay causas. No hay causas. No hay un factor que cause el fracaso. No hay un factor, una variable que cause el éxito. El éxito escolar es el resultado de la interacción de diversos factores. Pero uno de los factores no relevantes son las características del entorno físico. Pero uno de los factores relevantes son las condiciones sociales. Por eso decimos, frecuentemente se asocia, es muy frecuente, pero claro, no es siempre, lógico. ¿Por qué? Porque hay otras variables, son otras también las que intervienen. Entonces, las influencias de modelos como padres o hermanos, padres rígidos son hiperexigentes, o padres permisivos que lo toleran todo, no es bueno. Ser hiperprotector o ser poco exigente no es una influencia adecuada para que un escolar tenga éxito. Padres que valoran lo cultural o lo mercantil. Lógicamente, unos padres que van transmitiendo a sus hijos una cultura de que lo que vale es lo que proporciona beneficios materiales, no fomentan en los niños, en los escolares, el interés por un conjunto de materias como es sencillamente el saber y el conocer. Padres que plantean expectativas a corto o a largo plazo. Cuando el niño vive en un entorno familiar en el que todo se hace con la expectativa de lo inmediato, eso supone un hándicap tremendo para ellos, porque realmente estudiar es algo que tiene unos beneficios a largo plazo. Los estilos educativos de los padres son una de las variables más trascendentales y por eso cuando revisemos el protocolo que hemos desarrollado bajo la denominación de Magallanes, protocolo Magallanes de valoración de las dificultades de aprendizaje, esto es una variable nuclear, básica y general. El estilo educativo de los padres es una variable tremenda, porque padres sobreprotectores, de estilo predominantemente sobreprotector o inhibicionista o punitivo, son unos padres que no favorecen el éxito de sus hijos frente a padres con un estilo asertivo. Lo que está constatado es que el estilo asertivo de los padres es una variable muy influyente en el éxito de los escolares. Luego están otros modelos, otros familiares que puedan influir sobre los menores, vecinos, amigos. Un niño se desarrolla en una vecindad en la que un íntimo amigo suyo es muy estudioso, es muy trabajador, eso influye sobre él. En cambio, al contrario, cuando se desarrolla en un entorno en el que los amigos, los iguales, menosprecian el estudio, eso influye sobre él y le hace más costoso el valorar las cosas. No se siente apoyado cuando dice tengo que estudiar, se siente todo lo contrario, criticado y rechazado. La influencia de deportistas o la influencia de actores. Nos encontramos con un problema puntual y ocasional, como cuando los medios de comunicación exaltan el éxito económico y el éxito social de personas como deportistas o actores, lleva a que muchos niños se planteen ¿para qué estudiar? Lo que yo tengo que hacer es jugar a un deporte, tenis, moto, fútbol, algo con lo cual yo me esfuerzo, que tampoco supone mucho, y yo puedo tener mucho dinero y además mucho éxito. Esto resulta un problema importante porque los medios de comunicación no equilibran ante la población infantil los modelos de éxito a través del esfuerzo intelectual con el éxito a través del esfuerzo físico o el éxito mercantil. Finalmente, el apoyo de los padres, el apoyo del padre o de la madre, es una variable también importante. Muchos padres consideran, yo es que no le puedo apoyar a mi hijo porque yo no tengo estudios. Eso no es cierto en absoluto. Los padres no tienen que ser licenciados ni doctores para dar apoyo a sus hijos. De hecho, muchos padres con alto nivel cultural no les dan ese apoyo, sino todo lo contrario, les exigen. De lo que se trata de darles apoyo es que el padre o la madre mantenga un comportamiento frecuente de interés, de dar ánimos, de a ver en qué te puedo ayudar. Hay madres que dicen, mire, yo no entiendo, pero mi hijo me dice, mamá, pregúntame. Pues yo le pregunto sobre el libro. Es decir, es curioso porque mi hijo me guía a mí sobre cómo le tengo que preguntar, pero yo estoy ahí y yo estoy con él. Esto es lo que resulta importante, muy, muy importante para el éxito escolar.
Y en el ámbito escolar, pues que un escolar se sienta estimado por los compañeros y los profesores parecerá mentira, pero el sentirse estimado está asociado muy claramente al éxito, que no quiere decir que sentirse estimado lleve al éxito, pero está asociado claramente al éxito y, lo que es más importante, la falta de sentimiento de estima está muy claramente asociado al fracaso. El que los profesores basen su intervención, su actuación con los escolares en reforzamientos o en castigos. El profesor que es elogiador tiene muchísimo mejor rendimiento en su grupo que el profesor que es básicamente castigador. ¿Quiere decir que no hay que castigar? No, quiere decir que hay que equilibrar lo que son castigos con lo que es refuerzo. Esporádicamente nos encontramos con casos como el más reciente que yo he tenido conocimiento, de una madre que me transmite la queja porque su hijo, que tiene problemas de atención, pues se le olvida a veces hacer una tarea, y como no ha hecho la tarea, su profesor le dice que la tiene que hacer 3 veces más. Entonces, claro, es un clarísimo error. Mire, no le puede castigar por no haber hecho algo. El castigo siempre es para dejar de hacer algo. Entonces, ¿qué hago? Pues incentivar al niño por realizar la tarea, algo que hablábamos antes. Ponga un sistema de incentivos de manera que el niño sepa que si realiza la tarea obtiene algo deseable. Y esa expectativa de lograr algo deseable va a influir para que recuerde, para que no se le olvide y para que se controle y se dedique a ello. Mientras que lo otro, pues no favorece, sencillamente no. Dice, bueno, pero así tendrá miedo al castigo, pero que no funciona así, las cosas no funcionan de esa manera. Existen unas leyes del aprendizaje que debe conocer el especialista en aprendizaje, en enseñanza. Y las expectativas de castigo no fomentan conductas, las expectativas de castigo las reducen. De manera que profesores que basan su educación en el refuerzo, en el reforzamiento, en el elogio, en el incentivo, están mucho más asociados al éxito que aquellos profesores que se centran en castigar. Lo mismo ocurre por compañeros. Compañeros que animan, compañeras que animan, frente a compañeras que desaniman, que critican, que menosprecian. El modelado de actitudes y valores por otros en el ámbito escolar. Claro, siempre los padres y los profesores comentan, dicen, es que va con malas compañías. ¿Qué quiere decir las malas compañías? Pues clarísimamente, que si va con compañeros o se relaciona con compañeros que menosprecian el estudio, que rechazan el valor de las calificaciones, es más fácil que el alumno imite e incorpore esos valores o esas conductas y que por lo tanto vaya más próximo al fracaso que si va con otros compañeros que fomentan el éxito. Y luego el nivel de exigencias del centro educativo, que se refiere a qué nivel de rendimiento lleva al éxito, a la consideración de éxito, a las buenas calificaciones, a los comentarios positivos. Todo esto formaría parte del concepto de factores de naturaleza social, que son las que clarísimamente se constituyen como variables relevantes del rendimiento. Unas de estos factores influyen en el nivel de activación del escolar mientras está en clase o haciendo tareas. Otras variables influyen en cuanto a la disposición para realizar el esfuerzo de estudiar por expectativas de logro, pero en cualquier caso el procedimiento por el cual llevan al éxito escolar no tiene mayor importancia. Lo que tiene importancia es constatar que esto debe ser valorado por los consultores. Los consultores deben dedicar tiempo a identificar la presencia o ausencia de estos factores para diseñar posteriormente el plan de asesoramiento.